¿Sí? Ya empezó. Buenos días. Soy Ana Cristina Ruelas, miembro del equipo de Artículo 19. Agradezco, a nombre de mi organización, al Centro Cultural España, por prestarnos este espacio, y le doy la palabra a Carlos Morales, ministro consejero de la Embajada de España, quien dará una bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Es para el Centro Cultural de España en México un auténtico placer. Nos da mucho gusto verlos a todos ustedes esta mañana en el acto de presentación del tercer informe anual sobre la violencia contra periodistas en México, realizado por la Asociación Artículo 19. Quisiera solamente dar la bienvenida al secretario de Cultura del Distrito Federal, señor Eduardo Vázquez, que está aquí esta mañana con nosotros, a Darío Ramírez, que es el director de Artículo 19 en México, al escritor y miembro del Colegio Nacional, Juan Villoro, y a la señora Jennifer Robinson, que viene desde Londres, desde el International Board de Artículo 19, para estar aquí esta mañana con nosotros. El Centro Cultural de España en México, dependiente de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de la Embajada de España en México, está una vez más a disposición de este tipo de iniciativas. No es la primera, ha habido una serie de presentaciones de diversas asociaciones, siempre comprometidos con la defensa de los derechos y de las libertades allá donde sean. Al mismo tiempo que les damos la bienvenida, también les animamos a conocer mejor el centro, a conocer sus actividades y a disfrutar. Es un centro abierto en el que pueden venir en cualquier momento. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias al ministro Carlos Morales por sus palabras. Hoy, como cada año, presentamos el informe anual de agresiones contra la prensa y el estado de la libertad de expresión en México. Antes de iniciar, quiero agradecer a todos ustedes que están interesados por el tema, a los embajadores, a las embajadas, a todos los amigos que nos acompañan en la presentación de este informe. Disentir en silencio es un informe que, más allá de presentar el incremento de las cifras de agresiones contra la prensa, muestra el efecto que éstas generan en las que las vivieron en carne propia. Quienes tienen miedo de seguir ejerciendo la profesión ante la ineficacia e indiferencia del Estado. Quienes se encuentran constantemente entre la disyuntiva entre informar o vivir. Para hablar al respecto, nos acompaña el escritor y periodista Juan Villoro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí en este acto en el Centro Cultural de España, que es un espacio de libertad, de discusión, que estimula la libre circulación de las ideas. Me parece un espacio extraordinario para cumplir con este acto de Artículo 19. Agradezco la hospitalidad, la invitación a los amigos de Artículo 19 y a todos los compañeros periodistas que nos acompañan. Me acaban de notificar que Lidia Cacho, una figura excepcional en lo que toca al periodismo y a la defensa de las libertades, no podrá estar con nosotros por motivos de salud, pero no quiero dejar de expresar mi admiración hacia ella y desde luego compartir con ustedes algo que seguramente es una certeza. Lidia está con nosotros en este momento y yo en lo personal no estaría ante ustedes si no fuera por lo que ella ha hecho por todos nosotros en la defensa de las libertades en la prensa. El periodismo es un arte, una virtud moral
que se encuentra bajo continuas amenazas. Ha habido épocas en las que los periodistas han tenido muy poco margen de participación. Yo pertenezco a una generación que ha visto crecer las libertades de la expresión, pero que también ha visto aumentar los riesgos para ejercer este oficio. Cuando yo estudiaba en la universidad, donde cursé la carrera de sociología, tenía un maestro que nos decía: estudien, muchachos, o van a acabar de periodistas. El periodismo parecía para muchos el último escalón social. Eran los tiempos en los que el gran caricaturista Abel Quesada dibujaba a los periodistas en el Excelsior de Julio Scherer como figuras famélicas sostenidas por una estaca porque no tenían energías para escribir sus artículos y enfrentaban una máquina de escribir sobre la cual colgaba una torta compuesta al modo de la zanahoria del burro. Tratando de morder esa torta, de alimentarse, los periodistas de vez en cuando tecleaban algo en la máquina de escribir. Esta imagen del periodista como un descastado social que no tiene nada que decir y que si acaso solo lo hace para comer una torta, ha cambiado gracias al compromiso de numerosos compañeros que han, por un lado, profesionalizado el oficio, pero también y sobre todo que han ampliado los márgenes de la libertad, arriesgando en muchas ocasiones su forma de vida para cubrir las noticias. El periodismo es el arte de entender la realidad. Entraña un compromiso moral esencial, que es el de saber que son los demás, los otros, los que tienen la información y los datos que debemos obtener. Es una de las pocas profesiones donde la razón es siempre ajena. La razón está en los testigos, en los que han visto los sucesos, y nosotros, los periodistas, debemos desentrañar esas razones. Sin el entendimiento del otro, sin la información que nos puede proveer, no existiría nuestro trabajo. Por lo tanto, el periodismo requiere de empatía. Nadie está obligado a darnos una noticia, una entrevista o una información. Debemos establecer con esa persona un vínculo de confianza y de solidaridad. Menciono esto porque en su esencia el periodismo es ya un compromiso ético, es el desciframiento de las verdades de los demás y la necesidad de entenderlas. Hay cosas que ocurren sin sentido aparente. El periodismo se dedica a causar sentido, a buscar dónde, por qué y cómo ocurren las cosas. Por eso, insisto, estamos ante el arte de entender la realidad. Partiendo de un compromiso ético, el periodismo encuentra muchos obstáculos que tratan de impedir la realización de este cometido. ¿Por qué? Porque la verdad, lo sabemos, muchas veces descubre zonas de tiniebla que para muchos deberían permanecer así. Si revisamos el vocabulario de la política mexicana, nos encontramos con que la política ha sido muchas veces un oficio de tinieblas. A la grilla también se le llama la tenebra. No es raro que de pronto se diga que se hizo un acuerdo en lo oscurito. Estar dispuesto a madrugar al adversario es salir de la oscuridad para actuar antes que él. El propio lenguaje político favorece este oficio en las sombras, precisamente porque la luz de la verdad es una amenaza para la impunidad. Si en una cultura de la celebridad como la norteamericana, Andy Warhol pudo decir que la utopía perfecta, el sueño feliz de las personas era
ser famosos durante 15 minutos. En una cultura de la oscuridad como la mexicana, este sueño para muchos ha sido el de ser impune durante 15 minutos, no el de ser famoso en la sociedad del espectáculo de la que hablaba Andy Warhol, sino por el contrario, el de estar oculto y poder actuar con enorme libertad sin rendirle cuentas a nadie. Ha sido una cultura ajena a la transparencia, una cultura que ha temido a la verdad como la principal adversaria de lo que se ejerce justamente en lo oscuro, en el territorio de lo impune. Por lo tanto, el periodismo se ha convertido en un oficio de alto riesgo seriamente amenazado. Después de mí hablará Darío con datos concretos de las actividades de Artículo 19. No puedo dejar de mencionar que hace apenas unos días las oficinas de Artículo 19 fueron allanadas. Se trata de otro hostigamiento más de este espacio y este empeño por tratar de defender a los periodistas. Este acto agrede a toda la comunidad de los periodistas, pero también agrede el núcleo mismo del Estado mexicano, un Estado que proclama el derecho a la información y no lo cumple, es un Estado que incurre en la demagogia. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto debe ofrecer una respuesta a este ataque a los periodistas y a la razón misma del Estado mexicano. Si no lo hace, se convierte en cómplice del ataque. Esto hay que decirlo francamente, porque no puede tolerar un gobierno que se agreda de esta manera a quienes tratan de cumplir con el oficio de informar. Sabemos por numerosas informaciones internacionales de asociaciones como Human Rights Watch o Reporteros Sin Fronteras que México ha sido en los últimos años uno de los países más peligrosos y en ocasiones el más peligroso para ejercer el periodismo. Este negro récord debe terminar. Nos corresponde a nosotros, los periodistas, señalar ciertas ventanas y puertas para que esto pueda cambiar, pero le corresponde al gobierno crear las condiciones para que el periodismo pueda ser ejercido con plena seguridad. Sabemos, además, que hay zonas particularmente peligrosas para ejercer el periodismo y esto debe ser mencionado. Estados como Veracruz o Coahuila, gobernados ambos por el PRI, son particularmente adversos al ejercicio del periodismo. Hace algunos meses, un grupo de periodistas marchamos en la ciudad de Jalapa recordando el primer año de la muerte de Regina Martínez, periodista veracruzana, cuyo asesinato no fue resuelto, al igual que no han sido resueltos muchos otros, así como las desapariciones y los hostigamientos a los periodistas. Todo esto nos deja en una situación altamente preocupante. Es obvio que los periodistas tenemos un compromiso de responsabilidad. No podemos ejercer el oficio sin saber que corremos ciertos riesgos. El periodista y escritor español Manuel Vázquez Montalbán decía: la primera lección que debe aprender un periodista es quién es el dueño de su periódico. Evidentemente nosotros informamos sabiendo que hay un juego de intereses, que la mayoría de los medios informativos son plataformas para hacer negocios y que dependen muchos de ellos de un tráfico de influencias económico y político que impide tocar ciertos temas. No somos irresponsables, sabemos en qué agua estamos nadando, no vamos directamente hacia los tiburones, ejercemos el periodismo con responsabilidad. Lo grave es que, aún tomando en cuenta
estas precauciones y aún sabiendo nosotros que no podemos muchas veces firmar un artículo con nuestro nombre y debemos hacerlo con el nombre del staff de conjunto, o bien en el caso de los periodistas de provincia, que el propio periódico estaría amenazado si publicara esa noticia y que la información debe circular primero hacia la capital para llegar como rebote a la provincia, es decir, tomando en cuenta este tipo de precauciones concretas, aún así estamos en peligro, porque lo que enfrentamos es un momento de descomposición del tejido social en donde el gobierno no puede preservar ni salvaguardar aquello que proclama, que es el derecho a la información. Esto es particularmente grave. Antes de continuar con este tema, me gustaría insistir en otro aspecto de la responsabilidad periodística que creo que no hemos dejado de asumir nosotros, los periodistas mexicanos, y también quiero decir que para esto nos ha ayudado bastante el ejemplo de Colombia, que pasó por una circunstancia violenta similar a la nuestra y donde los compañeros periodistas tuvieron que enfrentar de manera extraordinaria, bajo condiciones de altísima presión, la responsabilidad de seguir informando. En Colombia los periodistas hicieron un acuerdo de discreción que en modo alguno significa un acuerdo de autocensura. En México, cuando se ha llegado a un pacto de este tipo, como por ejemplo el que se dio después del secuestro de Diego Fernández de Ceballos, se entendió por los principales medios electrónicos básicamente como un pacto de censura, es decir, de silenciar la noticia. En Colombia, el acuerdo de discreción apuntaba a otra cosa, a un pacto de responsabilidad, porque nosotros debemos saber que al informar estamos propagando noticias y datos que pueden tener efectos sociales que en un momento dado beneficien, por ejemplo, al crimen organizado. Informar indiscriminadamente sobre número de víctimas, decapitaciones, publicar fotos sin ningún tipo de criterio sobre la violencia perpetrada en nuestro país, puede hacer que el periodismo se convierta en una mera caja de resonancia del crimen organizado. Sabemos que muchas bandas perpetran asesinatos con una firma muy clara: la violencia es un lenguaje. Hay grupos que encajuelan, otros se encobijan, otros decapitan, otros hacen la corbata colombiana. Hay una gramática del espanto que busca ser propagada. Si nosotros nos convertimos en un simple eco de esta violencia, estamos evidentemente logrando que el crimen golpee dos veces, primero en el mundo de los hechos, luego en el mundo de la representación, que no es menos importante. Esto puede llevar a dos reacciones sociales extremas, ambas preocupantes. Una, el miedo absoluto, la parálisis ante una sociedad atenazada por la violencia. Y dos, lo que quizá es aún más grave, la banalización del tema, el acostumbrarnos a las noticias de la violencia como algo ya prácticamente atmosférico. Menciono esto no como una invitación a no informar, sino al contrario, como un señalamiento de que los periodistas estamos perfectamente conscientes de que al informar tenemos datos valiosos que deben ser calibrados. Informar significa no solamente dar datos sueltos, sino establecer contexto, ahondar, buscar la raíz de los sucesos y saber quién está detrás de ellos. Si a nosotros se nos pide la responsabilidad de informar creando un contexto y dando una explicación completa para evitar la mera propagación de la violencia, al mismo tiempo se nos deben facilitar las condiciones para ejercer esta tarea. Con frecuencia se acusa a los periodistas de morbosos, sensacionalistas o amarillistas, en el sentido de que están
simple y sencillamente tratando de usufructuar de manera comercial la violencia para vender más periódicos o tener más rating en los noticieros de radio o de televisión. Y al mismo tiempo que se condena a los periodistas por este aparente uso del morbo, no se le brindan las condiciones a los reporteros para poder indagar con seguridad. La única manera de acabar con las noticias superficiales es llegar a la raíz de los sucesos. Numerosos periodistas mexicanos lo han hecho, algunos de ellos han dejado la vida en el intento. Hay que celebrar que en condiciones muy adversas los compañeros del oficio no han cerrado los ojos. Entonces, ¿en qué circunstancia estamos nosotros hoy en día respecto a nuestro trabajo? Insisto, somos conscientes de la responsabilidad que tenemos, pero al mismo tiempo pedimos condiciones para ejercer libre y moralmente esta responsabilidad. En los últimos meses, desde que el presidente Enrique Peña Nieto asumió la presidencia, ha aumentado la interlocución entre periodistas y dependencias del gobierno. Se ha promulgado una ley general de víctimas, lo cual es importante porque se reconoce a las víctimas de los hechos de sangre como una categoría social, como algo que no debería ocurrir y como una carga que debe asumir el Estado. Es decir, la pérdida de una vida es una pérdida de todos nosotros. Los periodistas hemos también hecho un viraje importante para darle cada vez más significación a las víctimas. Esto también entra en sintonía con la experiencia de los compañeros colombianos. La noticia no es la sangre, la noticia es la vida que se pierde con la sangre. Las noticias son los huecos que se dejan en la sociedad. Por eso la noción de víctima es muy importante. Pero ¿qué sucede una vez que el gobierno acepta esta categoría? ¿Qué sucede una vez que el gobierno inicia una interlocución con quienes le reclaman mayor seguridad? Desgraciadamente, ha aumentado el diálogo con el gobierno sin resultados concretos. Y no solo eso, han aumentado los hostigamientos y las víctimas dentro del periodismo. Esto es particularmente grave. Parecería que el mensaje del gobierno es: ¿para qué gobernar si podemos declarar? Basta con señalar que se quiere resolver el problema para que el problema se resuelva por sí mismo. Basta con bajarle de volumen al tema de la violencia para que ésta ya no exista. Estamos en una lucha de representaciones. Aparentemente el gobierno ha recibido la información de que la situación es preocupante, ha ofrecido responder al respecto, pero no ha hecho nada concreto para resolver la situación. Entonces, esto empieza a sonar prácticamente a una fórmula que durante 71 años perfeccionó el Partido Revolucionario Institucional, que es el cinismo. Es decir, no solamente ignorar los problemas, sino reconocerlos, pero no hacer nada al respecto. Por lo tanto, creo que estamos en una situación particularmente grave de el desconocimiento o el rechazo al tema que vivimos en la administración de Felipe Calderón. Hemos pasado a un progresivo reconocimiento del problema sin que esto mejore las condiciones en que se ejerce el periodismo y el allanamiento a las oficinas de Artículo 19 hace unos días se inscribe precisamente en este contexto. Creo que es importante en esta ocasión
señalar de manera muy concreta en qué medida la política de seguridad del gobierno mexicano ha dejado a los periodistas sin protección. Creo que es algo sobre lo que debemos reflexionar con mucho cuidado y en detalle, porque de eso depende el que podamos continuar con nuestro trabajo. Todas las sociedades tienen una frontera donde lo ilícito se vuelve aparentemente lícito. Hay múltiples testimonios de esto. En el Quijote ya aparecen los contrabandistas que venden mercancías y luego van a un pueblo y con el dinero mal habido empiezan a hacer negocios aparentemente legales. Abundan los testimonios al respecto. De nada serviría que el crimen organizado prosperara si no pudiera reingresar a la sociedad. Hay una frontera en donde el dinero sucio se vuelve aparentemente limpio. Yo creo que es en esa frontera donde el periodista corre mayor riesgo. Es decir, no son los criminales consumados los que han estado amenazando en lo fundamental a los periodistas, y esto hay que decirlo, son los poderes aparentemente legales y los negocios aparentemente acreditados los que se sienten más amenazados por el trabajo del periodista, precisamente porque es en esa frontera donde el periodista puede denunciar que un político, que un policía, que un soldado, que un empresario están coludidos con el crimen organizado. La estrategia irresponsable y equivocada del presidente Felipe Calderón, que dejó al menos 80,000 muertos y unos 30,000 desaparecidos, no puso nunca énfasis en que el gobierno se investigara a sí mismo y en que se desmontaran las redes de lavado de dinero. Cada vez que un periodista se acercó a esta zona conflictiva que está al interior de nuestra sociedad, su vida estuvo en peligro. Otro de los errores de esta estrategia, que tuvo que ver con el discurso público del presidente Calderón, fue el de considerar que el narcotráfico es un enemigo exógeno, externo a nuestra sociedad. Es decir, llegaron los bárbaros, llegaron los malosos y se incrustaron en nuestro país. De esta manera se repetía la concepción que Estados Unidos y la DEA han tenido del crimen organizado, que es el de considerar que se trata de un problema básicamente externo que pertenece a la política exterior de los Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos ha necesitado construir un enemigo para tener una política exterior activa. Este enemigo puede ser el nazi, el comunista, el terrorista islámico o bien hoy en día el narcotraficante. Se trata de un enemigo externo aparentemente ajeno. Se sabe todo de los narcotraficantes fuera de los Estados Unidos, sus nombres, sus apodos y sus hábitos más privados, e ignoramos prácticamente todo de lo que ocurre al interior de los Estados Unidos. La violencia nos toca más fuerte a nosotros que a ellos. Como dijo Eduardo Galeano, nosotros ponemos los cadáveres, ustedes ponen las narices. El consumo de droga en los Estados Unidos tiene historias que no conocemos. Nuestros colegas norteamericanos no han hecho el trabajo que sí hemos hecho nosotros aquí en México. Y esto es muy importante decirlo. La narrativa del problema se conoce en nuestro país por el trabajo que han hecho los colegas mexicanos y se desconoce en muy buena medida en los Estados Unidos porque hay una opacidad al respecto. De manera asombrosa, este discurso en donde el crimen organizado aparece como un elemento ajeno a la sociedad fue replicada durante la administración de Felipe Calderón como si el narcotráfico no surgiera del seno mismo de la sociedad y no estuvieran involucrados en él personas mucho más próximas a nosotros de lo que pensamos, sino
que fue visto como algo totalmente ajeno y externo. Pero, como les decía yo antes, de nada sirve incurrir en el crimen organizado si esto no regresa como un negocio aparentemente lícito. Y eso es lo que han investigado numerosos compañeros al riesgo de su propia vida y lo que no ha hecho el gobierno. En la medida en que el gobierno cambie de estrategia, entienda que tenemos un problema social, cultural y económico al interior de nuestro propio país y que todas estas redes de complicidad se deben desmontar, en esa medida el periodista estará muchísimo más seguro para ejercer su trabajo. O sea, justamente nos hemos situado en una zona donde nosotros hemos hecho un trabajo de información que no ha hecho el gobierno. Y sobre esto creo que se debe reflexionar muy puntualmente. A pesar de este momento crítico, los medios mexicanos no han dejado de cumplir con su compromiso de informar. Los periodistas no han cerrado los ojos. El próximo 23 de abril recibirá el Premio Cervantes, el máximo galardón que se concede en el idioma, una escritora mexicana, Elena Poniatowska, que es también una grandísima periodista. Nunca antes el Premio Cervantes había honrado en el nombre de una persona a tantísimas voces, a tantísimos testigos que le han dicho sus verdades a Elena Poniatowska. Muchos autores prefieren perorar a escuchar. El premio a Elena Poniatowska es un premio al oído, es un premio a las palabras de los otros. Comencé diciendo que el compromiso ético del periodismo tiene que ver con entender que son los demás los que tienen una razón, son ellos los que nos deben dar las claves de la realidad. Es pues un oficio generoso y un oficio tolerante que permite que sean los otros los que tengan la voz. Creo que en el nombre de Elena Poniatowska se honra a la valentía del oficio, a las noticias que durante mucho tiempo estuvieron silenciadas y que ella dio en libros como La noche de Tlatelolco, y a todos aquellos que se han arriesgado para ejercer este oficio. El ejemplo de Elena nos honra, pero no debe ser un caso aislado, debe ser la condición natural de nuestro trabajo. Hago votos porque algún día no sea necesaria una actividad como la que hoy en día es imprescindible de artículo 19 y que el periodismo no sea en el futuro algo que deba ser defendido, sino que simple y sencillamente dependa de las palabras, de las imágenes y de lo más necesario que tenemos en este trabajo, que es la búsqueda de la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan Villoro por sus palabras. A continuación, Darío Ramírez, director de la organización Artículo 19, presentará los resultados del informe Disentir en silencio. Difícil hablar después de un premio de un escritor como Juan. Y a mí me toca abonar, explicar
el contexto sobre la libertad de expresión en México. Primero, quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí. Hay diplomáticos, hay activistas, hay periodistas, hay amigos, hay amigas. Sin ustedes, y no me pondré cursi ni melancólico, pero sin ustedes, el trabajo que hace Artículo 19 sería francamente imposible. En cada uno de ustedes que está aquí encontramos palabras de aliento, encontramos palabras de apoyo o trabajo. Salimos a las calles, protestamos, defendemos la libertad de prensa. Inclusive hay periodistas, mujeres y hombres que están aquí, que Artículo 19 les ha ayudado a estar vivos. Sí es importante reconocer quiénes están aquí y agradecerles muy sentidamente, porque el contexto que vamos a describir o que estamos describiendo es un contexto adverso para el ejercicio de la libertad de expresión. No hay buenas noticias y tengo amigos muy inteligentes, muy capaces, muy luchadores, que siempre discutimos si el vaso está medio lleno o medio vacío. Hoy el vaso está medio vacío. Ustedes al final podrán sacar sus conclusiones, pero lo que nosotros venimos a advertir en disentir en silencio es que el deterioro de la libertad de expresión ha sido constante en los últimos años. Y eso no son buenas noticias para nosotros. Hay un declive en el ejercicio, pero unos hechos. Asesinatos de periodistas, salas de redacción llenas de miedo, llamadas a organizaciones nacionales e internacionales pidiendo ayuda, páginas de internet donde se documenta la violencia en protestas y manifestaciones bajadas en completa ilegalidad, censura sutil a través de la publicidad oficial. No sé qué opinen ustedes sobre la condena del gobierno federal en el caso de Gregorio Jiménez. No hubo condena. Nadie del gobierno federal consideró que valía la pena salir y condenar un asesinato en ese perfil. Desde 2004, Artículo 19 ha venido documentando, registrando y protegiendo periodistas. Desde 2004, como verán en las cifras, advertimos que la violencia contra la prensa iba en aumento, era más tenaz y estaba generando, y lo recuerdo perfectamente cuando yo le comentaba a colegas, que iba generando un efecto de autocensura en las redacciones. Hoy hay partes de nuestro país que ya no son casos aislados del reportero que no quiere reportar porque tiene miedo, sino simplemente es una práctica generalizada. Aquí hay grandes maestros del periodismo, Juan, Ricardo, Gabriela. Y díganme ustedes, ¿en qué libro de texto viene que uno de los procesos para generar información es el filtro de la seguridad y el miedo? Es decir, ¿qué voy a publicar para que no me maten o para que no me agredan? Advertimos también, y hoy en Disentir en Silencio lo volvemos a hacer, y es que el principal perpetrador contra la prensa son las autoridades. No es ningún dicho de Darío Ramírez ni de Artículo 19, son hechos y son documentos que nos hemos dedicado a lo largo de todos estos años a recoger. Y el problema es que nos comenzamos a acostumbrar que ese es
exactamente el contexto en el que trabajamos. ¿Por qué nos podemos acostumbrar a que salgan las noticias que la Policía Municipal de Córdoba torturó a un periodista cuando hacía una cobertura de desalojo y lo botó horas después? ¿Por qué nos podemos acostumbrar que reporteros del noroeste, haciendo su cobertura, los detienen de manera ilegal y les ponen una bolsa de plástico en la cabeza? Los periodistas en muchas partes de nuestro país son verdaderos héroes que salen a buscar la información en un contexto meramente adverso. Nosotros, en artículo 19, reconocemos ese valor y tratamos, evidentemente, de hacer lo que nos toca para que no nos quedemos sin información. Hubo durante todo un sexenio un debate, discusiones sobre quién era el principal perpetrador de la prensa. El discurso oficial, ustedes podrán leerlo, verlo, escucharlo, y dice que es el crimen organizado. Nuestras cifras dicen que el principal perpetrador son las autoridades. Y les puedo decir que los dos estamos en lo correcto. Es decir, sí hay agresiones, homicidios y desapariciones que podemos presumir que son cometidas por el crimen organizado. Pero también tenemos exactamente esa misma información sobre violencia, de hostigamientos, acosos judiciales, amenazas, violencia física contra reporteros y fotógrafos por parte del Estado. Entonces no es un debate de quién gana la narrativa, es un debate de verdaderamente castigar tanto a miembros del crimen organizado que asesinan, como policías municipales que ponen bolsas de plástico en la cabeza de alguien. Hay un tema, y si ahora que les entreguemos el informe lo podrán ver, que es la ineficacia del Estado. 2013 es el año más violento contra la prensa desde el 2007. El año más violento contra la prensa desde el 2007. Es el primer año de Enrique Peña Nieto, es el primer año de Miguel Ángel Mancera. Que sea el año más violento, el 2013, evidentemente nos debe asustar, nos debe preocupar, pero sobre todo es el año más violento contra la prensa cuando tenemos el sistema más robusto de protección institucional. Ese es el problema. Porque si yo hubiese estado aquí en 2005 diciéndoles todo el contexto de violencia, me dirían, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué respuesta tiene que dar el Estado para ello? Hoy ya tenemos esas respuestas. Y Juan hablaba de Colombia. Tenemos un mecanismo de protección para periodistas y defensores copiado del modelo colombiano. Tenemos una ley de protección a periodistas y defensores. Tenemos una fiscalía que gasta más de 30 millones de pesos al año. 8 años hemos sostenido esa fiscalía sin ninguna sentencia condenatoria. Repito, las agresiones contra la prensa crecen a pesar de que tenemos todo ese aparato de protección por parte del Estado. Lo que tratamos de afirmar en Disentir en Silencio es exactamente que algo se está haciendo mal. Que dejemos la simulación, porque ahora lo que dicen es hay que mejorar la ley. Si nos la pasamos mejorando leyes, haciendo reglamentos, mejores protocolos, cuando lo que nosotros afirmamos en el informe es que es la voluntad política para atajar
atender de manera eficiente y reconocer la responsabilidad del Estado en brindar un contexto de seguridad. Tenemos la impunidad como eje transversal en todas las agresiones. Tenemos una fiscalía que por más protocolos que se tengan, ustedes estarán satisfechos de cómo atrajo el caso de Gregorio Jiménez. Pues no lo atrajo a pesar de que ya reformamos la Constitución, a pesar de que ya hay leyes secundarias para que la Procuraduría General de la República no debata con el gobernador Javier Duarte sobre si o no debe de atraer el caso de Gregorio Jiménez. Ese es el problema. Tenemos un mecanismo que después de un año sigue sin ejercer el dinero público, un mecanismo que hace como si fuese un mercado el regateo por las medidas de protección. Funcionarios públicos dentro de ese mecanismo que denostan, denigran a mujeres defensoras y periodistas que llegan y presentan sus casos. El informe tiene un apartado de revisión de esta respuesta institucional. Tiene un apartado donde nosotros decimos que la respuesta institucional no está siendo lo efectivo que debería ser. Tenemos a un ombudsman, sí saben, ¿no? Stenella Jusco, donde lo único que aparecería es que se acerca después de alguna agresión, saca una nota, pero por conocimiento, el trabajo del ombudsman mexicano en materia de protección a periodistas es prácticamente inexistente. Lo podrán leer y ver nuestra perspectiva en el informe. En ese sentido, lo que nosotros estamos intentando hacer este día es presentarles una radiografía sobre el ejercicio de la libertad de prensa. Y para nosotros, un tema fundamental, algo que no vimos al inicio del año, fue la violencia contra comunicadores, contra periodistas que ejercían el derecho a la protesta. De cuando acá ya tenemos verbos como encapsulamiento. ¿Desde cuándo ya sabemos que si hay un grupo de personas que están protestando en la calle, la policía los rodea, la policía los intimida? Algo que no vimos al inicio del año en los escenarios de artículo 19, cuando hacíamos la planeación, era este. Y cada vez más tenemos información, documentación de casos de agresiones contra la prensa en el contexto de violencia, en el contexto de protesta social. El debate que se ha puesto en los medios de comunicación sobre el libre ejercicio de la protesta es un debate erróneo. La criminalización desde los medios de comunicación o desde las autoridades por este ejercicio de un derecho fundamental es falso. Si alguien en la calle, en el contexto de protesta o no, comete un delito y se le comprueba ese delito, pues es un delincuente. Y para eso está el Estado. No hay duda, no importa si es anarquista, si es joven vestido de blanco, si es pachuli o si es hippie. Eso da lo mismo. Lo que nosotros queremos reconocer, y lo vimos después del 1 de septiembre, conté más de 30 notas que se referían a los jóvenes que estaban en las calles como anarquistas, como si eso ya fuese lo suficientemente categórico para
para poder detenerlos, para poder agredirlos, para poder encapsularlos. El contexto de protesta, y ahí hay iniciativas ya de ley, donde se agrava, por ejemplo, el delito de daño a propiedad ajena en contexto de protesta. O sea, más vale que hagas un daño a propiedad ajena cualquier día de la semana, no un día que protestes. La protesta es fundamental para una sociedad y más fundamental en un contexto donde el Estado no responde. Nosotros logramos documentar más de 60 agresiones contra periodistas en contexto de protesta social. Y ahora que pasaré a las cifras, veremos que el Distrito Federal se colocó en los 3 primeros lugares de agresión contra la prensa exactamente por ellos. Repito, no es ninguna posición política en contra de nadie. Es verdaderamente la información más objetiva que ustedes van a poder encontrar. ¿Y dónde están mis cifras? Muy bien. Miren, del 2007 a la fecha, como les comentaba, es el año más violento. El 2013 registramos 330 agresiones contra la prensa. De esas agresiones, ahí está, 330 contra periodistas. 6 de cada 10 son cometidas por autoridades. De esas, un dato escalofriante desde el 2007 es que cada 26 horas se agrede un periodista en este país. Eso es uno prácticamente diario que sufre algún tipo de agresión. De esos, el primer año de Enrique Peña Nieto se registró 59% más de agresiones contra la prensa que del año que le antecedió, 2012. Perdón, pero seguramente están muy incómodos porque, repito, más agresiones, más respuesta institucional ineficiente. Y retomo el concepto de simulación. Y retomo lo que decía Juan del elemento de cinismo por parte del Estado. Porque bien se pueden parar en Ginebra, en Nueva York o en Washington ante organismos intergubernamentales internacionales a decir que están atendiendo el problema. Y lo que hace este tipo de información, lo que buscamos que haga, es revertir ese discurso triunfalista y afirmar que la libertad de expresión en México, dependiendo dónde vivas, dependiendo qué tanta libertad tienes. Si vives en Jalapa, tienes poquita libertad. Si vives en Chapultepec, puedes tener mucha libertad. Si vives en Coahuila, poquita libertad. Y así. Esa heterogeneidad es la que nos lleva a afirmar que la libertad de expresión en México no está garantizada. Para unos sí. Es cierto, los caricaturistas se pueden mofar del presidente y eso es libertad de expresión y qué bueno. De las 330 agresiones, 20%
fueron cometidas contra mujeres. Y es importante ese dato, porque el aumento de agresiones contra mujeres periodistas tuvo un incremento sustancial y la violencia contra mujeres es diferenciada. Y me da muchísimo gusto ver a defensoras de derechos humanos aquí que han hecho y han reafirmado esa violencia especial contra mujeres. El incremento de mujeres periodistas, de agresiones contra ellas, es constante y ha sido constante, y el 2013 es el año donde más violencia sufrieron. Otro elemento que también descubrimos y que también lo pusimos, y es una tendencia desde el 2011, es la violencia contra instalaciones de medios de comunicación. Del total de las agresiones registradas por nosotros, el 10% fueron contra instalaciones de medios de comunicación. Y eso crea un efecto inhibidor en el ejercicio de la libertad de expresión en muchas redacciones. No podremos olvidar los bombazos al debate, no podremos olvidarlas al Siglo de Torreón, al Noroeste, al Diario de Juárez. Creo que son amplias las muestras de esto. Los estados más peligrosos en el 2013, Distrito Federal, Tlaxcala, Coahuila y Baja California. En estos estados se registró un aumento constante de la violencia contra la prensa, pero al mismo tiempo, uno de los casos, y ha estado en las noticias en el último mes, pero no puedo dejar de decirlo, es el caso de Veracruz. En una administración, en lo que va de una administración, 10 periodistas asesinados. Eso lo hace uno de los lugares, geográficamente hablando, más peligrosos del mundo. Y verdaderamente nosotros y otras organizaciones ya no sabemos cómo retratar lo que se vive en Veracruz. Y ahí está, 10 asesinatos, una simulación de un mecanismo estatal de protección. Hay un mecanismo de protección de periodistas en Veracruz y las muertes siguen apilándose y los casos de impunidad siguen apilándose. En el informe ustedes van a poder ver muchísimas más cifras y datos. Para terminar, quiero ahora ver el vaso un poco más lleno. Y creo que el vaso un poco más lleno se tiene que ver a través de las respuestas que sí hemos visto en las calles. A lo largo de años, yo, con el apoyo de muchos periodistas, hemos intentado romper esa mezquindad entre los medios de comunicación. Pero, como organización defensora de la libertad de expresión, nos preocupa lo evidente. Y es, digamos, el nado sincronizado de la prensa en la cobertura. Esa cobertura alineada, después de un hecho periodísticamente hablando, inédito, que es las muestras de prensa no disparen, donde en 21 ciudades salimos a las calles, es un hecho inédito, ¿eh? En ninguna parte del mundo había sucedido eso. Ese hecho inédito, coincidencia o no, fue considerado de tan poco nivel que no llegó a ninguna primera plana. Hablando de la prensa, con la prensa. Esos hechos es para nosotros una muestra muy preocupante de la responsabilidad que mencionaba Juan
del periodismo en México. Ese nado sincronizado tiene que ver, y para nosotros lo juntamos, lo vemos, y solo vamos a poder cambiar eso si la sociedad cambia. Hay una corresponsabilidad en la violencia contra la prensa. Primero, que a la sociedad le importa muy poco que México sea el país más peligroso. Segundo, un Estado en las condiciones que he descrito. Y tercero, una prensa que después de 10 asesinatos considera que no hay que llamar a cuentas a Javier Duarte por esos 10 asesinatos. Pero la buena noticia es que sí hay una sociedad vigorosa, hay una sociedad preocupada, hay jóvenes que se están organizando y que no debemos de dejarlos solos. Hay periodistas que han dejado esos actos mezquinos y han comenzado a crear lazos de solidaridad. Esa solidaridad es la que nosotros hemos recogido y hemos revisado y hemos apoyado desde Artículo 19. Se dice fácil, pero créanme, no lo es. Si yo les contara las historias cuando abrí Artículo 19 y había un homicidio en Coahuila o en Durango, me acuerdo muy bien el caso de Vladimir Antuna, donde las respuestas más preocupantes no venían del Estado, del procurador, venían de los mismos colegas periodistas. ¿Qué habrá hecho? ¿En qué habrá estado metido? Yo no meto las manos al fuego por él. Y cuando hablábamos de justicia, independientemente de por qué, era muy difícil. Hoy, el gran paso que se ha dado es que hay mayor cobertura de la violencia contra la prensa. Ese es un gran paso, esa es una gran noticia. Y hay que reconocerlo como tal. Hoy conocemos de ejercicios de periodistas, de reporteros para protegerse unos a otros. Esa es una buena noticia. Eso está cambiando. Nosotros, al ver la continua violencia contra la prensa en el marco de protesta social, nos juntamos con diversos grupos de jóvenes, de reporteros, de periodistas, de activistas y creamos la red Rompe el Miedo. Con más de 120 miembros salimos a la calle a documentar lo que estaba pasando en las protestas. Esa documentación fue la que arrojó ver a granaderos lanzando piedras, ver a granaderos deteniendo de manera ilegal, ver a granaderos usando gases extintores para dispersar, ver a granaderos usando desmedidamente la fuerza, ver a granaderos usando balas de goma. Esa información fue gracias a una red amplia que decidió, compuesta por jóvenes periodistas y fotógrafos, que salió a las calles a ver qué estaba pasando en las calles. Y esa es una buena noticia. Hoy está claro que hay una violencia de Estado en ese contexto, porque es el Estado el principal agresor, porque es el Estado el que crea y fabrica casos para meter a la cárcel a periodistas o a comunicadores, y no lo digo livianamente, lo digo con pleno conocimiento de causa. Mientras no haya algo evidentemente que desmienta lo que estoy diciendo, las imágenes durante el 2013, los datos hablan por sí solos. Entonces sí hay una buena noticia y esperemos que les pueda dar una mejor noticia el próximo año.
Muchísimas gracias. Gracias, Darío. 99% de los casos de agresiones contra la prensa permanecen impunes. Por esto, durante el 2013, Artículo 19 inició la campaña Impunidad Mata, con la intención de exigir justicia y respuestas del Estado a través de 4 documentales sobre casos paradigmáticos, que al día de hoy siguen sin resolverse. Así, hemos presentado la historia de Armando Rodríguez El Choco, asesinado en Ciudad Juárez, de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Jalapa, asesinada en Veracruz, y de José Antonio García Pac, desaparecido en Michoacán desde hace más de 7 años. Hoy presentamos el 4º y último documental de esta serie, por lo que me gustaría darle la palabra a Jennifer Robinson, miembro del Consejo Consultivo de Artículo 19 y en su momento abogada de Julian Assange de Wikileaks. Thank you. I'm often invited to speak around the world on free speech issues, but it's important to recognise that here in Mexico, as we've learnt from this report from Article 19, it is among the most dangerous countries in the world for journalists, activists and human rights defenders to operate. So I'd like to begin by paying tribute to the brave journalists, free speech advocates and human rights defenders who continue to work to defend the public's right to know, to defend free speech and to defend human rights in the face of death threats and other forms of intimidation. In particular, I'd like to pay tribute to my colleagues at Article 19, Dario and friends, who continue to do their work in the face of death threats and in the face of intimidation such as raids on their homes and offices. So please join me in congratulating them in this report. To the Mexican government and those responsible for these forms of intimidation, it's important to know that the world is watching. It is the obligation of the Mexican government to investigate, prosecute, and prevent future intimidation of this sort. Impunity is unacceptable. But I've been invited here to speak today about global threats to free speech, both in my capacity as an international board member of Article 19 and from my experience as a lawyer to WikiLeaks and Julian Assange. Historically, we've looked to the West to be the leaders on free speech. We have America's lauded First Amendment to the Constitution, which we've long believed has been the best and the most stringent in terms of free speech protections anywhere in the world. Certainly, in my role as a media defence lawyer, I had long advised my clients in international matters that in the US they would be most safe because of the First Amendment. But what we've seen over the past 4 years is a rapid deterioration of free speech protections. In particular, I believe, as a result of the political and legal responses to the WikiLeaks disclosures and more recently, Edward Snowden's disclosures. As a lawyer for WikiLeaks, I have been at the centre of those developments. In the past 4 years, thanks to Chelsea Manning and WikiLeaks, we've learnt more than ever before about corruption, about human rights abuse, about the nature of diplomacy, the military-industrial complex, the extent of misinformation about war, and abuse of government power. As a result of WikiLeaks' work, we've now seen a global information movement. People are now talking about the right to know. The right to know was a term that was unheard of before the advent of WikiLeaks. Citizens around the world are more aware now of the need for information about our government's actions in order to make legitimate choices in any democracy. Amnesty International reported that as a result of WikiLeaks disclosures, that had contributed to democratic revolutions around the world.
More recently, thanks to Snowden and the journalists that have worked in disseminating and publishing that information, like Glenn Greenwald and Laura Poitras, we've learnt more than ever before about the nature and the extent of government surveillance, widespread breach of our right to privacy, and the way in which the US and its allies have used information sharing to get around domestic legal protections against warrantless surveillance of citizens. Mexico, like every country in the world, has been touched by these disclosures. As a result of the publications of WikiLeaks partner La Jornada, we've learnt about the corruption in the Mexican government, ties with the narco cartels, and as a result of Snowden's revelations, the fact that your president's emails were hacked by the United States government. The public interest in these disclosures is without doubt, and the free speech protections that protect those disclosures are clear, or at least so we thought. As a result of the WikiLeaks publication of US diplomatic cables and documents associated with the Iraq and Afghanistan war, the US government announced a whole-scale government inquiry and criminal investigation into WikiLeaks. We know that there is an ongoing grand jury indictment process, which is currently in process in the United States, seeking to criminally prosecute Julian Assange and those associated with WikiLeaks for the publication of that material. This is without precedent that a publisher should face criminal prosecution for its work in the United States. During the course of the Bradley Manning proceedings, which I attended in my capacity as a lawyer for WikiLeaks, we saw the US government make allegations that WikiLeaks, and indeed Chelsea Manning, had aided the enemy by providing material in public interest that was published, that journalists and publishers can be accused of aiding terrorists by publishing material in the public interest that the public has the right to know, became the narrative. Chelsea Manning is, of course, now in prison as a result of those disclosures and faced more than 130 years in prison, now serving a sentence of more than 30. Julian Assange is now trapped inside the Ecuadorian embassy in London as a result of his work, having sought asylum with respect to the risk of persecution and prosecution should he be returned to the United States. As we were saying the entire time when the US government first announced this criminal investigation, this would have knock-on effects for the entire press, that WikiLeaks as a publisher does exactly what the press has always done, received confidential information and published it in the public interest. No distinction can be made between what WikiLeaks does and what the mainstream press has done. And unfortunately, we were correct in our prediction. There are more US journalists now who have been subjected to subpoenas and indictments as a result of their work than ever before. As a result of the Snowden disclosures, we've seen this repeated, accusations of terrorism made against journalists. We've seen the Guardian officers being forced to destroy material, The Guardian, a mainstream media organisation, being accused of exactly the same accusations that were being made against WikiLeaks earlier that we thought would never be made against the mainstream media. Accusations that they had somehow aided terrorists by publishing material in the public interest. We've seen journalists like Glenn Greenwald and Laura Poitras seek refuge outside of the United States because of their concern about potential indictment for their journalistic work in publishing the Snowden material. We've seen David Miranda, the partner of Glenn Greenwald, detained under the Terrorism Act in the United Kingdom. We've seen UK courts uphold the legality of that detention. Sarah Harrison, a journalist for WikiLeaks, is now in Berlin and unable to return to her country of origin because of her concern that she too may be detained under the Terrorism Act for her assistance to Snowden and for her journalistic work. Media organisations who have been working on the Snowden material have been advised not to travel to the United Kingdom because they too risk being arrested under the Terrorism Act. These precedents being set by the supposed world leaders on free speech, the United States and the United Kingdom, set a chilling precedent around the world. We're seeing in Egypt Al Jazeera journalists now who have spent more than 3 months in prison, including my countryman Peter Grest, 3 months in an Egyptian prison and facing prosecution for terrorism
for engaging in journalistic work. What does this tell us about the global threat to free speech? Of course, there can be no greater threat to free speech than the threat of intimidation and violence that suffered here in Mexico. But an important aspect of free speech protections is the right to be free from legal prosecution for publishing the truth. We're seeing increasingly around the world that this is not being respected. In this context, what does it tell us? It tells us that we cannot rest on our laurels when it comes to free speech protections. It tells us that we have to stand together against the persecution of journalists, whether here in Mexico or anywhere around the world. In this context, I'm very proud to represent the International Board of Article 19 in coming here to show solidarity with our colleagues in Mexico for their work and to stand together against threats to free speech here in Mexico as we do elsewhere in the world. In the context of these global threats to free speech, Article 19 plays an essential role in raising awareness about violations of free speech, in raising awareness about the need to protect free speech and freedom of information, and to protect the public's right to know. To our colleagues here in Mexico, we thank you for your continued courage to act in response to threats of intimidation and your determination to continue your work. Julian often says courage is contagious, and certainly the courage shown here in Mexico inspires people around the world to continue their work in the same vein. With that, I'd like to conclude by introducing a short documentary about a very brave Mexican journalist and activist, Lydia Cacho, someone who has been someone I've long admired myself from abroad and who I'm proud to serve on the International Board of Article 19 with. Lydia's work is known around the world and her story has resonated worldwide, revealing to us a corrupted system capable of the most vile crimes, including the disappearances of people who, like her, have dedicated their life to the pursuit of truth. But there are many things that we don't know about Lydia. Details that she's never told us before, intimate details detailing her dealings with a justice system that does not provide justice, and the consequences of not giving up, regardless of the numerous personal sacrifices that entails. Article 19 is proud to present a film which provides a close look at her life. Her friends and families will tell us about the countless restless nights that she suffered and that they spent with her, reminding us of her unmoving strength and conviction to work for a better world, a world that we all hope to see, a world where everyone is treated with equality, regardless of gender, social class, or ethnic background. It is a great honour for me to present this film, Lydia, The Things I Have Not Told You, the story of a very strong woman who, like many others around the world, whose stories remain unknown, but like her, remain committed to working to confront those in power and to promote equality, rights and opportunities for all. This documentary is dedicated to all of those women who, like Lydia, serve that purpose. For women who are immersed in the struggle for change, for justice and for equality, and this is a humble tribute to the example that they provide us. Thank you.
El alba. Llega el alba y miro las palmas de mis manos. Medito mientras las hojas de los árboles, asidas a sus ramas, alaban la vida bajo el aliento suave del selvático viento matutino. Solo entonces recuerdo aquellas cosas que no te he dicho, las letras que, entretejidas en palabras, quedaron ocultas en la noche más oscura, mientras tú dormías, seguro de que la denuncia pública era útil para amedrentar a los enemigos de la verdad, a los amos de la opaca noche de la humanidad. Aquí estoy sola, como sola se está cuando el cuerpo se rehúsa a responder, una vez más, a las exigencias de la andanza infame de un litigio que parece interminable. Es demasiado tarde para volver atrás. Los enemigos no firman contrato con fecha de caducidad. Y aun si pudiera volver, volvería a las andanzas por defender mis derechos y los derechos ajenos como si fueran propios, porque de alguna manera lo son. Siempre he sabido de esa sutil interconexión vital que nos permite estar en el planeta. Sigue vigente la amenaza contra Lidia porque realmente no se ha hecho justicia. El hecho de que Carmen Nassif esté en la prisión pero Mario Marín siga libre. En un país como este y como cualquiera debe garantizarse que cualquier individuo, cualquier periodista pueda decir las cosas como tenga que decirlo sin que vaya a sufrir a un gobierno precioso. ¿Dónde vamos a tener la confianza de voces críticas si se acallan de esta manera, si se combaten de esta manera, ¿no? ¿Qué podemos esperar de nuestro país, entendido como Estado, como el gobierno, como la sociedad, cuando a quien le voy a pedir ayuda es quien está cometiendo el delito? Sí opera el evaluar el costo que tiene una publicación de ese tamaño, donde estás tocando no solamente el crimen organizado, que eso es lo que tocaba a ella, sino el crimen organizado donde están políticos involucrados. Y después de que publica su libro, Los demonios del Edén, pues piso muchos callos. Y por todos lados le llovieron amenazas de muerte. Ese viernes empezaron a salir llamadas y a llegar llamadas a los lugares adecuados, porque si no, a lo mejor Lidia hubiera quedado a medio camino en el mar, ¿no? Yo no sé dónde. El día que se notifica que Lidia está desaparecida, una persona le habló a los medios, otra persona a la PGR y a la AFI y así, o sea, nos empezamos a mover. En menos de media hora el tema ya estaba en los medios de comunicación. Cuando supimos de este proceso, de esta desaparición, surgieron todas estas redes invisibles que estamos ahí. Con periodistas, con gente que sabe cómo poner la cosa en los medios, a quién mandarle la información. De una manera natural se empiezan a mover los hilos instantáneamente como fue ese viernes. o sea, lo que hicimos fue armar un boletín y luego ese comunicado lo metimos en nuestras propias listas y se hizo una difusión básicamente a pie. Y Lidia no sabemos dónde está. Creemos que van a Puebla. Cuando nos enteramos de que la habían secuestrado en Cancún y se la habían llevado a Puebla, esas horas fueron un infierno. Espantosas. La verdad es que fue un momento muy duro, muy duro. Fue realmente una pesadilla. Nunca te dije cómo me indigna ser una perseguida por la injusticia. Jamás mi voz ha pronunciado esas palabras. Cada vez que huyo de la muerte, un poco de mi alegría se derrama en territorio ajeno para nunca volver a mí. Se deshoja mi vida, es cosa perdida. Yo creía que era una cuestión de corrupción a nivel policíaco y que algún amigo de Zúcar Curi había pagado para que le dieran un susto a Lidia. Jamás me imaginé que era un planteamiento de Estado. La verdad, en este país, ser congruente es más peligroso que la justicia. Claro, bueno, mucho más peligroso que la justicia. Por supuesto. Lo que hacemos en esta mesa, el activismo, la defensoría, es la suplencia del Estado. Exacto. Lo de Lidia es un claro ejemplo, ejemplifica toda la impunidad y toda la manera en la que operan los políticos en México y la justicia en México.
Esto tiene que ver con violencia de género en contra de las mujeres, porque el tipo de tortura que le hicieron fue una tortura con connotación de género. Cuando Lidia empezó a tener amenazas, poca gente le creyó. Con una amenaza de muerte constante. Te puedes imaginar lo que va a ser vivir así. Pues porque ellos tienen siempre la sartén por el mango, ¿no? Y más en este país donde pues no hay respeto sobre ciertos cánones. Realmente el político puede hacer básicamente lo que quiera, ¿no? Pero no quiere decir que ahí empezó el tema de Lidia, o la persecución de Lidia, o que ahí nace Lidia. Creo que sobre todo es una mujer que se atreve a vivir y morir por lo que cree. Y creo que en ese sentido es un ejemplo para cualquiera, ¿no? Yo creo que hay muy pocos seres humanos que tienen la capacidad de sacrificio, en el buen sentido de la palabra, que tiene Lidia. El método en el cual tú desarrollaste tu trabajo es importantísimo. Es ahí donde está la clave. Es buena parte de eso. Lidia tiene una trayectoria antes de ese suceso. Tampoco te dije que esto de la fama es una mierda, que a mí no me interesa satisfacer las necesidades de un público que quiere espectáculos para huir de su compromiso real e indispensable de actuar aquí y ahora a nuestro lado, con disciplina y compasión. La guerrera así frontal pues es ella, ¿no? Cada quien trabajamos desde trincheras distintas y mi trinchera es muy distinta, ¿no? Pero ahí coincidimos como mucho en creer que cualquier crisis es una oportunidad y que tenemos la obligación de acompañar a las mujeres, niños y niñas y bueno, a cualquier persona que lo necesite para acceder a mejores formas de vivir. Y lo que pasa con Lidia nos revela varias cosas de lo que pasa con las mujeres periodistas. Primero, no nos creen cuando denunciamos que nuestro trabajo periodístico nos está colocando en riesgo. Pues son hombres de poder que son maltratadores, ¿no? O que están relacionados con temas de violencias contra las mujeres. Entonces, agarrar a una periodista, violarla, desaparecerla, hacerla cuadritos, tirarla en un monte, ¿qué significaba? Para una organización que hace cosas peores que esas. Era nadie, Lidia. Siempre venían de a dos, pero Sandra venía sola muchas veces. Cuando yo te conocí, me acababa de acostar con Sandra. ¿Ah, sí? Me acababa. Me sangró, me salió un chingo. Un chingo. Me dice, mi mamá me va a cagar, porque acabo de terminar de arreglar. ¿Por qué era señorita Sandra? Yo no lo puedo decir. Señora Sandra. 16. Es un sistema de poder en donde no hay justicia, sino valoración de intereses y a ver qué interés es el que pesa más. En México la impunidad es altísima, casi nadie paga. Sabíamos quiénes arriba y sabemos quiénes arriba están pudriendo todo. El periodista más bien debe publicar porque tiene que publicar, porque la responsabilidad las trae en las manos. Y sobre todo porque tú sabes que el hecho de omitir lo que traes en las manos va a generar más víctimas. Es como le decimos a esta mujer que con nosotros no se mete y le vamos a demostrar y le vamos a dar la lección desde todo el ejercicio misógino del poder de que ella rebasó el límite que nosotros los poderosos les hemos colocado a las mujeres. ¿Qué ole, Camel? ¿Qué pasó, mi gober precioso? Mi héroe chingado. No, a ti, tú eres el héroe de esta película, papá. Pues ya ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrón. Le dije, ya le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta, pero es que nos ha estado jode y jode. Pues que se lleve también su coscorrón, ¿no? Oye, metí al bote a la escritora que me sacó en el libro con azúcar. Ahora la agarraron a la hija de puta. Estoy poniendo precedentes en este país, papá. No nada más estaba peleando contra Zúcar Curi o contra Kamel Nasif, estaba peleando contra el gobernador de Puebla. Para ese entonces ya sabíamos que el gobernador de Puebla estaba involucrado y con otros dos personajes que siguen en la política como son Beltrones y Gamboa Patrón. Cuando él habla de darle una lección a esta cabrona, ¿qué significa? O sea, una lección para un tipo nefasto como Mario Marín, ¿qué significa? Si son todopoderosos. Si yo quiero que se haga justicia,
¿Cómo le haces justicia a una niña que desde los 8 años abusa sexualmente de... O sea, ¿cómo le devuelves la vida? ¿Cómo le devuelves... O sea, ¿qué implicaría la justicia ahí? 14 años, cuando empecé una relación sexual, digamos, con él, 14 años. Les daba regalos a cambio de favores sexuales. Está el gobernador de Puebla, Mario Marín. Gobernador, buenos días. Es grave que un mandatario mienta, es grave que un mandatario evada. Usted, me imagino que a estas alturas se sabe en el filo de la navaja. El heroísmo de los violentos es irrefutable, pero el de quien entiende que el periodismo verdadero tiene en su centro los derechos humanos les infecta como la ponzoña, les hiere como una daga envenenada, les hace reconocer el sabor del miedo en su saliva. No te dije que cada noche en el hospital, de todas esas noches en que mi cuerpo quiso darse por vencido, lloré hasta caer rendida en un sueño pasajero. Mi llanto se convirtió en río y el río en llanto. Mis pies no querían andar y me sentí como una paria cuya vida llegaba a su fin por agotamiento. La construcción de redes amplias, no nada más a nivel nacional, sino internacional. Que hemos ido tejiendo las mujeres, las periodistas, las feministas, las activistas a lo largo de muchos años. Va a permitir que sobrevivamos a los ataques del crimen organizado, de la política, de los que sean. Y a raíz de que Lidia eligió este camino, pues sí ha sido preocupante saber que está expuesta. Pero por otro lado, creo que es súper respetable lo que ella ha decidido hacer. Es que nos ponen en riesgo, hacemos cosas, tenemos que sufrir lo que hemos sufrido, a los que nos han amenazado, a los que hemos tenido que caminar con guardaespaldas en un pinche país donde está de la mierda y hacemos y decimos y no cambian las cosas. Entonces no me parece que la nota es en 15 años vamos a ver mejoras, porque no estoy seguro. Y porque me caga la madre pensar que en 15 años vamos a ver mejoras. Y nos falta mucho, mucho por recomponer ese nido de corrupción que es el Poder Judicial mexicano. Es el único penalizado donde se enfocó la opinión pública, el único castigado por la opinión pública fue el gobernador precioso, Mario Marín. Pero de ahí en adelante, nada. Y les garantizo una cosa, antes de que termine este año va a estar colocado en un puesto público. O sea, ya revivieron a Ulises Ruiz, pues ¿qué les cuesta revivir a Mario Marín? Si va corriendo a ser delegado. Si creen que cada vez que denuncies porque recibiste una amenaza, creen que quieres llamar la atención, y si te preocupa si otros piensan que quieres llamar la atención, seguramente te van a matar. De las cosas que yo más le aprendí a Lidia Cacho es, haces esto, haces periodismo, haces defensa, o cualquiera de estos temas que hemos abordado, y lo haces en México. Pero claro, de repente empiezas a descubrir que para vivir en este país diciendo la verdad tienes que tener una estrategia todos los días de tu vida. Y el día que yo entendí eso, hice la paz con mi felicidad. Todos los días voy a hacer una estrategia, desde que me levanto hasta que me duermo. Y en el interín me lo voy a pasar bien. Pero voy a hacer una estrategia. Porque en este país, para hacer buen periodismo, tienes que vivir haciendo estrategias de supervivencia y de vida cotidiana, y profesionales y de seguridad. Y si tú te niegas eso, te van a matar. Nunca te dije que cada día, todos los días de mi vida, me peleo con la muerte que acecha en múltiples formas, que salgo victoriosa porque esta vida me merece y yo la merezco también. Perder la pasión para mí no es negociable. Tal vez nunca te dije nada porque nadie debería de pasar por esto, por el simple hecho de haber decidido asumir su responsabilidad ciudadana y el oficio de hacer de este un país mejor.
Sin duda, garantizar la libertad de expresión es un asunto pendiente del Estado mexicano. Esperamos que estas cifras y estos relatos contribuyan a que juntos construyamos una política pública efectiva que garantice su ejercicio. Antes de partir, quisiéramos agradecer el apoyo de quienes hicieron posible la publicación de este informe. Al Centro Cultural España y la Embajada de España en México, a la Agencia Estadounidense para el Desarrollo, al Departamento de Estado de los Estados Unidos, a la Real Embajada de Noruega en México, Angelica Foundation, the British Foreign and Commonwealth Office, the Ford Foundation, Free Press Unlimited, Google, MacArthur Foundation, National Endowment for Democracy, William and Flora Hewlett Foundation, World Press Photo, Swedish International Development Cooperation Agency. También al equipo de Artículo 19, Darío Ramírez, Verónica Rivera, Ricardo González, Sebastián Aguirre, Francisco Sandoval, Marcela Cendejas, Valentina Ciniego, Ricardo Luébano, Eunice Sánchez, Iván Báez, Leopoldo Maldonado, Mario Patrón, Antonio Martínez, Lucía Vergara, Héctor Bautista, Dulce Ramírez, Evelyn León, Araceli Rosas, Orly Levy y Carolina Monsiváis. A los miembros de nuestro Consejo Consultivo, Lidia Cacho, Gabriela Barquetín, Javier Solórzano, Ricardo Rocha, Sandra Rodríguez, Isa Luna Pla y Ricardo Rafael. Además, agradecemos a Noel Eyel, Ricardo del Conde, Rafael Camacho, Francisco Castro, José Merino, Gabriel Velasco, Sebastián Acher, Cosecha Roja, Luis Felipe Alanís, Pedro Montecón, Daniel Saberón, Alfonso de la Torre, Osvaldo Montaño, Ari Ehrenberg. Hemos llegado al final de esta presentación. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Su presencia ha sido fundamental para realizar nuestro trabajo. Que tengan un muy buen día.